continuación vamos a hacer la presentación de nuestro equipo de exposición en grupo. Los integrantes son Adilia Tiapa, Wilmares Oviedo y Eliber Reyes. Los temas a tratar y desarrollar en la exposición son derechos reales y personales, la propiedad y la posesión. El concepto de derechos reales. Derechos reales es la relación directa que tiene una persona con una cosa. El concepto de derechos personales consiste en que son aquellos que solo pueden aplicársele a algunas personas, que solo por su hecho o cuando lo dispone la ley, estos adquieren obligaciones como lo establece el artículo 578 de nuestro Código Civil. También hablamos de la diferencia que existe entre derecho real y derecho personal. El derecho real es un derecho absoluto, porque ejerce un derecho sobre todo. El derecho personal es un derecho relativo, porque lo ejerce en algunas cosas. También tenemos otra diferencia, que los personales surgen de la voluntad de las partes, mientras que los derechos reales surgen de la ley y son limitados. Los derechos personales no son de carácter público, los derechos reales sí lo son. También tenemos que los derechos reales son los que para ejercerse se necesita la posesión, mientras que los derechos reales necesita posesión y cuasiposesión. Un concepto de cosa sería: cosa es todo aquel objeto material que es susceptible a tener un valor. Continuamos con la clasificación de la cosa. Entre la clasificación de las cosas tenemos las cosas fuera del patrimonio, que por su naturaleza misma no son susceptibles a la apropiación individual. También tenemos las cosas en el patrimonio de los particulares, que son los susceptibles a la adquisición por personas. También podemos nombrar los físicos, que son los corporales, que son aquellos que lo podemos percibir a través de nuestros sentidos, como el aire, el agua, etc. También podemos nombrar entre ellos los muebles y los inmuebles. También tenemos los incorporales, que son en este caso como los derechos que tienen los individuos. En la parte jurídica están los fungibles y los no fungibles. Los fungibles, que son las características individuales, pero que están presentes pero que no son tomadas en cuenta jurídicamente. Y por esto la cosa puede ser susceptible al cambio de una cosa por otra. Están los no fungibles, que son los que son tomados en cuenta de manera relevante en el aspecto jurídico, y son los que no pueden ser cambiados ni susceptibles a ningún tipo de cambio que no sea algo idéntico. Un concepto de objeto sería todo aquello donde recae la relación jurídica, es decir, cualquier relación que tenga carácter de un beneficio patrimonial o extrapatrimonial y este recibe el nombre de... Buenas tardes, yo le voy a hablar sobre la propiedad. Para definir la propiedad podemos decir que es todo lo que pertenece a una persona o es propia de ella. En la abolición en Roma, la única propiedad que existía era la quiritaria, por ser sancionada por el derecho civil. Para ser propietario se tenía que ser o ciudadano romano o ser adquirido por cosa mancipia. Dentro de las limitaciones de la propiedad tenemos por voluntad del propietario. Esto quiere decir cuando el propietario cede sus facultades a otra persona. Y podemos mencionar también las limitaciones por vecindario. Esto quiere decir que cuando tienen problemas de linderos, el propietario cede linderos a la otra persona. Dentro de las limitaciones de la propiedad tenemos las más comunes, que son las de la propiedad o el propietario, que esta tiene que ver cuando él mismo cede sus facultades a otro sobre la cosa siempre. Y por vecindad, tiene que ver cuando suscitan problemas de lindero y puede
por decir, ejercer una demanda contra él, contra otro. Los modos o formas de adquisición ordinaria consiste en adquirir la propiedad de una cosa que no pertenecía a nadie. Entre las derivativas de adquisición de una propiedad es cuando se adquiere la propiedad con un titular anterior. Cuando hablamos de la pérdida de la propiedad o extinción, esto quiere decir que simplemente la cosa deja de existir. La posesión es el hecho de tener en nuestro poder, es retener algo materialmente, la cosa, como si uno fuese propietario. Y se divide en dos elementos. Uno es el corpus y el segundo es el animus. El corpus es el tener la cosa en el poder y el animus es la voluntad existente que existe para tener o para conducirse con respecto a la cosa como un amo. Cuando hablamos de la defensa de la posesión, ella se defiende a través de los interdictos. ¿Qué es interdicto? Es una orden dada por un magistrado. Él se encarga de colocar o quitar alguna cosa y tiene dos funciones o dos objetivos. Una es recuperar la posesión o la otra es retener la posesión. Cuando hablamos de retener la posesión es cuando uno quiere retener un mueble o un inmueble, y cuando uno quiere recuperar la posesión es cuando de forma clandestina se recupera los inmuebles o los muebles, pero haciéndolo después que han sido conferidos a título precario. Cuando hablamos de la consecuencia jurídica de la posesión, es cuando el poseedor, por hecho de hacerlo, conserva el objeto mientras se acaba la cuestión de su propiedad. ¿Y cómo se pierde la posesión? Por caso fortuito, porque un tercero lo toma sin autorización, por esto no se considera pérdida, porque puede ser recuperado por los interdictos. Cuando la cosa ha sido objeto de abandono, cuando el poseedor, queriendo vender, entrega la cosa, y quien la quiere se la quiere quitar. Y la cuasiposesión se dice que es lo contrario a la posesión, ya que ella viene del origen del derecho y es quien. Cuando hablamos de cuasiposesión, hablamos como lo contrario a la posesión. La cuasiposesión existe o tiene su inicio en el origen del derecho romano, y ya que es la posesión quiere decir la cosa, y la cuasiposesión es los derechos que tiene la servidumbre. Bueno, gracias. Bueno, hemos concluido con un ciclo de exposiciones. Espero que la información que le hemos dado sea de su utilidad, y nos despedimos la compañera Adilia, Elide y mi persona, Wilmaris Oviedo. Gracias.